Muy buenas noches con todos los presentes. Les saluda Iris Calderón, monitora de eventos de Enfoque Laboral. Bienvenidos al 14º webinar gratuito de Enfoque Laboral que lleva por título Validez de contratos administrativos de servicios de obreros municipales. Un análisis en el marco del primer pleno casatorio laboral. Quiero manifestar mi agradecimiento a todos ustedes. Poco a poco Enfoque Laboral ha ido creciendo y llegando a diferentes partes del Perú como Moyobamba, Cajamarca, Piura, Chachapoyas, Tacna, Trujillo y diferentes partes del Perú. Muchísimas gracias por ese interés que tienen en adquirir nuevos conocimientos. Como siempre, Enfoque Laboral lleva a cabo sus distintos eventos en la modalidad 100% online a través de la plataforma Zoom. Asimismo, contamos con un Facebook donde nosotros compartimos los diferentes diplomados y cursos que venimos llevando a cabo. El día de hoy es que en este webinar vamos a contar como docente con el doctor Javier Paitán Martínez. Respecto a sus estudios y experiencia laboral, él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la misma casa de estudios. Cuenta con título del programa de segunda especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, asimismo con especialización en Seguridad Social en el Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social de México. Asimismo, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Doctor Javier, ¿puede dar inicio con el webinar? Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación por parte del equipo de enfoque laboral, Centro Legal, en especial a un gran amigo y colega, eh, quien de cierta forma es quien promueve este tipo de eventos y permite justamente compartir algunas ideas, sobre todo siendo hoy día uno especial para los que laboran en el sector público. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, ahí me indica si se puede apreciar. Sí, doctor. Ya, perfecto. Eh, es importante en realidad abordar este tema, pese a que, como ya es conocido, en mayo la Corte Suprema nos regaló de manera histórica, ¿no? Y esto en realidad en la historia del derecho procesal laboral, específicamente en materia de empleo público, un primer pleno laboral casatorio, ¿no? Esto en razón de la habilitación que da la nueva ley procesal del trabajo y que de cierta forma uno siempre se preguntaba y decía, bueno, veo plenos casatorios en materia civil, plenos casatorios en materia penal, y de cierta forma pues hay muchas personas desde la universidad que están interesadas en dichas materias, ¿no? Pero de cierta forma no se veía ningún tipo de pleno en materia laboral, ¿no? Entonces, para empezar, es importante resaltar este hecho anecdótico que de cierta forma va a quedar en la historia de nuestro derecho laboral público en general, en el sentido de que tenemos, por lo menos, esperemos que no sea el primero y el último, ¿no? El primer pleno laboral casatorio, que ha tratado un tema bastante controvertido de cierta forma en el ámbito jurídico, pero que es el inicio para poner en debate la situación de un grupo de trabajadores que laboran en el Estado y que de cierta forma desde la contratación, entre otros aspectos, viene pues sufriendo algún tipo de transgresión o vulneración a lo que tal vez muchos olvidamos en el sector público, ¿no? El derecho fundamental a la función pública, ¿no? Un derecho que de cierta forma es también un derecho humano. Ojo que las Naciones Unidas
lo ha considerado así, como también lo es el trabajo en general, pero también el empleo público. La función pública es un derecho humano y de cierta forma también eso ha sido ratificado y precisado también en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Chocrón Chocrón versus Venezuela, ¿no? Un poco para ponernos en contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Pero previamente a ello, yo me permito tal vez en principio hacernos la primera pregunta, ¿no? Si vamos a hablar de los trabajadores de las municipalidades, específicamente los obreros municipales, ¿no? ¿De quiénes estamos hablando? De cierta forma, justo en razón de este evento y también para el desarrollo del primer pleno, en el que juntamente con otros connotados especialistas sobre la materia, revisaba alguna información y bueno, las nuevas tecnologías de cierta forma también nos permite tener acceso a diferentes medios virtuales, ¿no? Me parece que hace 5 o 6 años, justamente José Luis Jara Bautista nos comentaba sobre esta situación de los obreros municipales. Imagínense, ¿no? Y de cierta forma, habiendo transcurrido ese tiempo bastante extenso, ¿no? Tenemos por fin tal vez una respuesta ya en el ámbito de la Corte Suprema que implica pues un precedente vinculante, una norma, si queremos hacer el equivalente como una norma, ¿no? Y él de cierta forma pues analizaba esta situación de los obreros municipales y decía pues quiénes son los obreros, señalaba dentro de los cuales tenemos pues el personal de labores operativas, los que son básicamente o los que en los documentos de gestión interna de las municipalidades están señaladas como obreros, específicamente los que desarrollan limpieza pública, el mantenimiento de parques y jardines, serenazgo, ¿no? Y así, de cierta forma, la incorporación de categorías de obreros municipales se viene dando desde ya muchos años atrás, ¿no? Posiblemente los más conocidos eran los que nosotros siempre vemos cuando transitamos por las vías públicas, ¿no? El de limpieza pública, serenazgo y entre otros que seguramente van a acontecer. Ahora, eh, este aspecto es muy importante también tenerlo en conocimiento. ¿Por qué? Porque justo acá me voy a permitir ustedes compartir un video, me indican por favor si se puede apreciar. De la Municipalidad de Acre. Él perdió la movilidad de sus piernas hace 12 años, mientras participaba en un operativo. Este día en 2011 pues, había un desalojo en Ceres y ya que había una gresa. Entonces ahí es el que no quedé así, que no malograron la columna. Que no. Hasta ahorita quedé en una silla de ruedas, bueno, así, sí quedé, había una gresa. Sin embargo, volvió a su trabajo, aunque con algunos problemas físicos que no le permitieron hacer las rondas típicas en seguridad. Ello y otros inconvenientes administrativos hicieron que se genere un atraso en su pago del mes de abril durante el año pasado. En la anterior gestión no, mi pago no se atrasó. Entonces yo hice una queja a Tunafil y Tunafil intervino y ya pues, no, Tunafil, gracias no, a Tunafil que ellos me han apoyado, entonces, no, y ahora pues que me han pagado mi sueldo, pues, ¿no? Cuando intervino la Tunafil. Así como él, son varios los obreros municipales beneficiados con las mesas de trabajo que se llevan a cabo entre la SUNAFIL y la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, FENAOM. Y es que uno de los objetivos es que las nuevas autoridades ediles respeten los derechos laborales de estos trabajadores. El SUNAFIL ha sido un organismo muy de ruedas. Hacerla durante el año Perdón, SUNAFIL, SUNAFIL y ahora trabajo que se llevan a cabo entre la SUNAFIL y la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, FENAOM.
Y es que uno de los objetivos es que las nuevas autoridades ediles respeten los derechos laborales de estos trabajadores. El SUNAFIL ha sido un organismo muy importante. Por ejemplo, en el 2020 hemos logrado nosotros comunicar a las municipalidades el cumplimiento del riesgo de salud, el cumplimiento de la compensación por tiempo de servicio. Pero también se busca reducir los accidentes y que cada municipio les dé las condiciones de seguridad y salud para que trabajen sin riesgos. Se ha implementado ya el médico ocupacional, el especialista en materia de seguridad y salud en el trabajo, y se han ido dando de manera preventiva las capacitaciones. También esto ha sido en coordinación con el SINAFIL. Alberto Mendieta, quien tiene 16 años como obrero municipal, reconoce la mejora que se ha dado a lo largo de los años. Tenemos ya todos los elementos de seguridad, tenemos todo lo que es guantes, botas, para taparnos los oídos y todo lo necesario para poder ejercer una buena labor. Por eso que estamos trabajando articuladamente con la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú, más conocida como FENAO, y también con las más de 2.500 municipalidades a nivel nacional, para que se respeten los derechos laborales del régimen privado y también se les dé condiciones seguras. Recordemos que los obreros municipales cumplen una función importante en nuestro distrito. Es momento que los nuevos alcaldes cumplan con ellos. Y así, por ejemplo, la esperanza de Óscar Pusiche de tener otra plaza pueda darse pronto. Es importante dicho video porque de cierta forma a mí me permite ya centrarme en el tema de fondo, ¿no? Por eso que quería compartir con ustedes dicha situación, en todo caso, casuística que de cierta forma SUNAFIL viene supervisando, fiscalizando en el marco de sus competencias, ¿no? Y que de cierta forma cuando veamos esto en la parte final, vamos a ver que tiene cierta vinculación, ¿no? Este video de cierta forma ha sido planteado con una finalidad que lo vamos a ir justamente señalando y describiendo conforme al contenido que se presenta ahora en esta presentación, ¿no? Solamente algunos alcances, ¿no? De cierta forma, este primer pleno tiene bastante desarrollo sobre diferentes aspectos, pero en mi caso particular, para dar respuesta a esta pregunta de si resulta ser válido o no la contratación de obreros municipales bajo régimen CAS, voy a hacer el análisis desde el empleo público en el marco de su configuración constitucional y legal, así como también teniendo en consideración este derecho fundamental de configuración legal o este derecho fundamental que es el acceso a la función pública y finalmente, ¿qué implica ser trabajador CAS o trabajador 276 en el caso de los obreros municipales? Esto de cara a la desnaturalización y la precariedad laboral, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar el primer aspecto, pero claro, como antecedente hay que tener en cuenta que este primer pleno se desarrolló el 10 de noviembre del año 2023 en la vista de causa del recurso de casación 32846-2022 Huánuco, ¿no? El caso de cierta forma se trata de un obrero municipal, ¿no? Esto no viene a tallar en el análisis de esta presentación, pero la problemática no era sobre un caso en concreto, sino era en realidad sobre este grupo de personas que ustedes justamente han visto en el video, que se trata de personas, por ejemplo, de limpieza, que están a cargo de el ornamento de las ciudades, serenazgo, ¿no? Entre otros, si es que era válido o no su contratación bajo régimen CAS, ¿no? Que más adelante lo vamos a señalar en qué consiste. Luego de una gran espera, ¿no? Ahí para celebrar recién el 6 de mayo del presente año se publica en el Diario Oficial El Peruano, en una separata especial, la sentencia del primer pleno casatorio laboral, ¿no? Número que ya se ha señalado anteriormente. Y claro, ya previamente, para el 1 de mayo, de cierta forma se compartió, ¿no? Esta decisión como un regalo, pues, por una fecha bastante especial en el que se celebraba
el Día Internacional de los Trabajadores, ¿no? Esta lucha que aconteció a nivel internacional por la conquista de las 8 horas laborales y otras también que se siguen aconteciendo, ¿no? Y me parece que esperaron ese momento, porque imagínense, desde noviembre, ¿no? Hasta mayo, hicieron esperar bastante y que de cierta forma marcó diferentes pautas, ¿no? Que lo vamos a desarrollar ahora mismo. Entonces, el primer aspecto a tener en consideración sobre si resulta ser válido o no la contratación de obreros municipales bajo régimen CAS implica previamente hacer un análisis desde la disciplina jurídica que se encarga de su estudio, de sus alcances, de su análisis y de cierta forma de las diferentes instituciones que la conforman. Y esto no solamente de cara a lo que establece la Constitución, sino también de cara a lo que establece nuestra normativa, es decir, la legislación sobre la materia. Y les comento esto como experiencia. Al momento de abordarse esto en la vista de causa, en el que existía pues varios amici curiae, ¿no? De cierta forma, cada amicus curiae planteaba el tema desde una perspectiva tal vez más constitucionalista, otros tal vez más legalista, otro tal vez de una perspectiva más constitucionalista, ¿no? Otros desde una perspectiva administrativista, y de por sí pues esta posición a veces es la que prima muchas veces en el sector público, pero de cierta forma, y es algo que sí puedo rescatar de esta sentencia, ¿no? Entre otras muchas cosas importantes que nos ha regalado, ¿no? Como criterios, es que el análisis parte justamente de tratar de entender de qué disciplina estamos hablando respecto a la contratación de los obreros municipales. Y es así que es importante tener en consideración que existe una disciplina jurídica autónoma, independiente, llamada empleo público, o algunos en la doctrina también lo denominan derecho laboral público, ¿no? El empleo público no es igual, no es equivalente al régimen laboral del decreto legislativo 728, que es el régimen de la actividad privada del sector privado propiamente, ¿no? Tampoco es régimen CAS en puridad, mucho menos es régimen del decreto legislativo 276. Seguramente los que laboran en las entidades públicas saben muy bien de qué tipo de regímenes estoy comentando, ¿no? Más adelante vamos a señalar resumidamente en qué consiste cada una de ellas, cada uno de ellos. Entonces, el empleo público justamente como esa disciplina jurídica autónoma, independiente y que también está sustentado en diferentes principios de los que ya conocemos en el ámbito del derecho laboral privado, ¿no? Tiene esa finalidad o ese objetivo del estudio de las diferentes instituciones que justamente nacen en función de ese grupo de personas que prestan sus servicios personales a cambio de una remuneración y bajo subordinación a un empleador. Este empleador en particular es el Estado. Y claro, ahí tal vez el elemento diferenciador en cuanto definimos al empleo público, que es casi similar al derecho laboral privado, es la función pública. Porque la función pública es un elemento, es una institución, es un bien jurídico institucional que de cierta forma únicamente lo vamos a encontrar en el empleo público. ¿Por qué? Porque la función pública implica, en términos de lo que ya señaló el Tribunal Constitucional en varias sentencias, principalmente la 008-2005, acción de inconstitucionalidad, cuando se discutió el caso de la inconstitucionalidad de la Ley Marco del Empleo Público, señala pues que debemos entender en sentido lato por función pública, sea representativa, no representativa, entiéndase representativa pues quienes postulan por elección popular para asumir cargos como tenemos ahora los congresistas de la República, o no representativos o como también denominados profesionales, quienes por ejemplo pues se someten a un concurso público de méritos para poder ingresar a una entidad determinada, o son designados, por ejemplo, en el caso de los ministros, viceministros, secretarios generales y otros cargos directivos o de confianza, ¿no? Entonces, el ejercicio de la función pública implica el desempeño de funciones, actividades en las entidades públicas, en cualquier nivel de gobierno, bajo cualquier modalidad de contratación permitida por el Estado. Y claro, seguramente ese elemento de la función pública muchas veces se desconoce, muchas veces se omite, muchas veces se excluye inclusive en las demandas que se presentan a nivel judicial, motivo por el cual es casi un informe que muchos litigantes, pues cuando piden desnaturalización, solamente piensan pues que existe el régimen 728 y no es así, ¿no? Entonces,
es muy importante tener en conocimiento esta definición, grosso modo, ¿no? Que lo comparto con ustedes, y eso también en función a la doctrina que existe a nivel nacional. Por ejemplo, José Luis Jara Bautista tiene muchas publicaciones, inclusive un libro bastante interesante sobre el régimen CAS y otros también que de cierta forma uno al momento de investigar, meterse al tema ya académico propiamente y también al tema de litigio tiene que revisar, ¿no? Así como también tenemos publicaciones del profesor Kenny Díaz Roncal, quien enseña actualmente en la Universidad Católica el curso de empleo público, ¿no? O servicio civil, así como también la expresidenta ejecutiva de Servir, Yaneri Boyer, ¿no? Que también tiene un libro que ustedes están apreciando ahí, y quien habla, ¿no? Sin hacer cherry, juntamente con el profesor César Abanto Revilla, quien actualmente también es vocal del Tribunal de Servicio Civil. De cierta forma se han introducido en el estudio de esta disciplina bastante interesante, ¿no? E importante sobre todo porque marca, de cierta forma, por no decirlo, el presente y el futuro en cuanto a la prestación de los servicios públicos, porque recuerden que los trabajadores que laboran en las entidades públicas, finalmente, ellos permiten que el servicio público que una persona natural o jurídica va a acceder, pues se dé de manera eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, en el empleo, en la Constitución Política del Perú, el empleo público está regulado en los artículos 39 al 42. Y justamente esas disposiciones están contenidas en un capítulo que se denomina función pública, ¿no? Entonces, lo que yo les vengo a decir no es algo que solamente está señalado en la doctrina, sino en nuestra propia Constitución. Y es a raíz de lo que establece la Constitución, ¿no? Que podemos señalar y también de la mano de los diferentes criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional que el empleo público y este elemento caracterizador, ¿no? Para diferenciarlo del derecho laboral privado, ¿no? Cuyas disposiciones específicamente están señaladas en los artículos 22 al 27 de la Constitución Política del Perú, pero que de cierta forma no se debe leer de manera excluyente, sino de manera íntegra, de manera sistemática. ¿Por qué? Porque los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como privado, son los mismos que se reconocen en la Constitución, tanto en las relaciones individuales de trabajo como en las relaciones colectivas de trabajo, así como también en aspectos referidos al tema de régimen disciplinario o sancionador, ¿no? Entonces, visto eso, debemos señalar que efectivamente el empleo público tiene una configuración constitucional y de cierta forma esto cómo se aterriza, esto cómo se desarrolla a nivel legislativo. A nivel legislativo justamente se desarrolla con la emisión de diferentes normas que establecen la delimitación, la precisión de, por ejemplo, cierto grupo pertenecerá a tal régimen, el otro grupo también a otro régimen, y así tal vez se crearán nuevos regímenes, como por ejemplo tenemos el régimen de la Ley de Servicio Civil vigente desde el año 2013, o régimen CAS vigente desde el año 2008, entre otros. Pero concretamente, respecto al tema de los obreros municipales, hay que señalar que desde el régimen constitucional del trabajo público, el empleo público, servicio civil, como quiera denominarse finalmente, a dicho personal, de cierta forma, se le tiene que aplicar el régimen previsto en la vigente Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Lo que ha sido precisado justamente con la Ley 30889. Ahora, uno podría decir, bueno, si la ley ya está señalando eso, entonces, ¿en dónde está la discusión? Es que justamente a nivel jurídico, como también es conocido ya por todos, el ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, quien se encarga también de emitir informes técnicos, opiniones que sirven de cierta forma como criterios para las oficinas de recursos humanos, pero también emite informes o informes técnicos vinculantes, ¿no? Así como también el Tribunal de Servicio Civil, precedentes administrativos de observancia obligatoria. De cierta forma, hace muchos años atrás, como también lo comentaba José Luis Jara Bautista, eh, a través de los informes de servir se habilitó, se dispuso. Está bien, este, la normativa señala esto, pero en el régimen CAS no se dice en ninguna parte que esté prohibido la contratación e incorporación de personal bajo régimen CAS. Entonces, el decreto legislativo 1057 no establece ninguna prohibición, ergo, pues sí está habilitado la contratación de personal obrero bajo dicho régimen, lo cual de cierta forma en algunos casos que se ventilaron a nivel del Tribunal Constitucional y otras seguramente también en la Corte Suprema, en el Poder Judicial, ¿no?
de cierta forma, generó la emisión de pronunciamientos disímiles, diferentes, ¿no? En el que, por un lado, decían régimen 728 y por otro lado, régimen CAS, ¿no? Inclusive recuerdo yo una sentencia del Tribunal Constitucional en el que un informe de servir era una fuente para poder finalmente decidir el tribunal y señalar que está habilitado, sí, la contratación de personal obrero o de los obreros municipales bajo régimen CAS, simplemente haciendo mención a un informe, pero no desarrollando este marco constitucional que les estoy indicando. Y que es muy importante, porque si nosotros no conocemos de lo que establece nuestra Constitución, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de análisis legislativo o normativo infralegal vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, es muy importante ese análisis visto desde el plano de la Constitución, porque de cierta forma esto también va de la mano con lo que el Tribunal Constitucional nos ha señalado, ¿no? Y claro, hay que señalar que en el régimen o en la configuración legal del empleo público, servicio civil, coexisten varios regímenes laborales. Esta coexistencia de varios regímenes laborales implica, pues, que tenemos regímenes laborales generales, de carreras especiales y otros. La discusión básicamente se generó en el régimen de la actividad privada, que esto se introduce en los años 90 en el Perú debido a lo que ya conocemos, pues, con la privatización de muchas empresas y de cierta forma también la creación de otras entidades en el sentido de tener entidades isla para tener personal más eficiente, más eficaz y con ingresos posiblemente mayores a los que se ya reconocían en el régimen laboral del decreto legislativo 276 que data todavía del año 84. Imagínense, una norma del 84 hasta la fecha sigue vigente porque hay muchas personas que todavía están interesadas en formar parte de la misma, ¿no? Pero debido a la situación de los servicios no personales, ¿no? En el que prácticamente el empleo público se administrativizó, es decir, no te reconozco ningún derecho laboral, solo tú prestas tus servicios y bueno, llegado fin de mes, si puedo te retribuyo y si no, bueno, soy entidad finalmente aquí en aras del interés público, no te pago nada. Muchos problemas, mucha informalidad, mucha precariedad, motivo por el cual el profesor Mario Pasco, estando en el Ministerio de Trabajo, promueve la aprobación del decreto legislativo 1057 junto con otros decretos legislativos en el que también está el decreto legislativo 1023, por lo cual se crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil como ente rector del Sistema Administrativo de Recursos Humanos, entre otros aspectos, ¿no? Se habilita que muchas personas, en principio los que eran servicios no personales, de manera automática pasen bajo régimen K, sin concurso, ¿no? Tenemos un antecedente muy importante en ese aspecto. Y por otro lado, que como ya no se permite el ingreso más bajo régimen 276, bajo régimen 728, dentro de los cuales seguramente estaban algunos obreros municipales, y también hay que tener en consideración que hay obreros municipales que también pertenecen al régimen 276. Entonces, como las leyes presupuestales ya establecían una prohibición, una restricción como lo vienen haciendo actualmente, entonces la única manera de incorporar personal, porque la sociedad va creciendo, los servicios públicos también que se van a requerir son mayores, entonces se necesita un mayor potencial humano. Y ese potencial humano, como ya está impedido el ingreso, la única forma que se habilitó fue bajo régimen CAS con contratos a plazo determinado, como ya lo sabemos, cambiaba un gobierno, sobre todo los gobiernos locales, ¿no? Y regionales, y pues todo el personal prácticamente se podía ir, porque llegaba nueva gestión, nuevo personal, ¿no? Situación que de cierta forma con la ley 31131 del año 2021 cambió al habilitar la contratación de personal que desarrolla actividades de naturaleza permanente con contratos a plazo indeterminado. Pero claro, les reconocen el plazo indeterminado, la estabilidad laboral, pero no les reconoce otros beneficios como por ejemplo uno muy importante que parece que se les ha olvidado a los legisladores, la compensación por tiempo de servicio. ¿De qué te sirve laborar desde el año 2008 hasta la actualidad si cuando salgas tú no te vas a ir con ningún tipo de CPS, ¿no? Y para los que tal vez creían que van a retirarlo a su CTS, los que están bajo régimen CAS, imposible, no hay forma, no se reconoce ese derecho hasta la actualidad, ¿no? Entonces, aquí solamente voy a señalar que estos son los regímenes laborales. Tenemos 9 regímenes laborales especiales en los que sí existe carrera administrativa, ejercen función pública, y ahí me permito hacer una acotación. La Constitución también establece que puede crearse, esto a nivel legislativo, carreras administrativas. ¿Qué quiere decir? Que uno ingresa, por ejemplo, a un cargo de
auxiliar, luego puede ascender a un cargo de técnico y finalmente un profesional, ¿no? Eso es lo que ya tenemos en el régimen del Decreto Legislativo 276, o para resumirlo, decirlo, DL 276, ¿no? Y de cierta forma, esta situación de la carrera administrativa, muchos piensan que eso se tiene acá, si se tiene también en el 728, no se tiene. Esos regímenes laborales no tienen carrera administrativa, lamentablemente. Sí lo tiene ahora la Ley de Servicio Civil, que está vigente desde el año 2013, pero que de cierta forma ahora están pues en procesos de tránsito. No más de 10 entidades me parece que ya han transitado de manera todavía progresiva, parcial, y sus trabajadores tampoco, no todos han concursado a los puestos que están previstos, en el que también se prevé la existencia de una carrera administrativa. Ya no se llama carrera, ahora se llama carrera del servicio civil. No, el régimen de la actividad privada, régimen CAS, no tienen carrera. En las carreras especiales ejercen función pública, sí, tienen carrera casi todos los regímenes, ¿no? Profesorado, docentes universitarios, profesionales de la salud, diplomáticos, entre otros. Hay 9, había 10. El caso de los trabajadores del Poder Judicial, pero el Tribunal Constitucional, una sentencia que ustedes ahí aprecian, la 029 de 2008, indicó, oye, porque tú laboras cerca de los magistrados, tú no tienes carrera administrativa, tú ejerces función administrativa y esa función administrativa es transversal, gobierno nacional, regional, local, en cualquier entidad, más allá que tú labores en una entidad en la que también existe una carrera especial. Por ende, tú coexistes con una carrera especial, pero tu régimen tiene que ser el general. 276, 728 o CAS, o finalmente tal vez la Ley de Servicio Civil. Y también existen otras modalidades de contratación en el que tenemos, por ejemplo, personal FAG, supuestamente personal especializado en determinada materia, y personal PAC, que muchas veces también asumen cargos directivos. Por ejemplo, yo tengo la plaza, el cargo estructural previsto en el CAP provisional, en el cuadro de asignación previsional provisional, entonces también lo tengo previsto o lo tengo presupuestado en el PAP, en el presupuesto analítico de personal. Por ende, yo quiero contratar personal en el que le quiero pagar, por ejemplo, 20.000 soles. Bajo régimen CAS no se puede. Bajo régimen 276, mucho menos. Entonces, la modalidad para contratar es bajo este régimen de contratación llamado personal altamente calificado. No, otras modalidades que no vamos a entrar a detalle, pero es importante que ustedes conozcan. Entonces, frente a la coexistencia de varios regímenes laborales, lo que yo justamente planteaba y decía, bueno, si el régimen CAS no prohíbe que se pueda incorporar personal bajo dicho régimen de contratación, valga la redundancia, en el caso de los obreros municipales, entonces si seguimos esa línea de interpretación, ¿no? Podrían incorporarse también personas, por ejemplo, de las carreras especiales o también de esas otras modalidades habilitadas por el Estado. Es decir, un desorden total. Ya no respetar el régimen laboral al cual justamente cada personal está establecido legalmente. Y eso lo vamos a ver aquí, de cierta forma, como ustedes pueden apreciar en esta casi línea de tiempo, ¿no? Tenemos básicamente una sentencia muy importante, ¿no? Dos sentencias, la 5057 2013 y la sentencia 008 2005, ¿no? En esas sentencias, de cierta forma, ya se señalaba, ¿no? Recuerden ustedes el caso Huatuco, el caso de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Empleo Público. El Tribunal Constitucional, luego de haber hecho un análisis desde este marco constitucional, los artículos 39 al 42, no olviden eso por favor, pero sin obviar justamente las otras disposiciones que también tienen vinculación en el empleo público, como por ejemplo los principios que están regulados para todo tipo de relación laboral, como es el principio de irrenunciabilidad de derechos, entre otros, ¿no? El Tribunal Constitucional, luego de hacer ese análisis como máximo intérprete de la Constitución, estableció que existe una prohibición de deformar el régimen específico de los funcionarios y servidores públicos, convirtiéndolo en un régimen, por ejemplo, propio de la actividad privada. ¿Qué quiere decir eso? Frente a la coexistencia de varios regímenes laborales, pues se entiende que justamente esta configuración de varios regímenes laborales ha permitido que diferentes personas en diferentes tipos de grupos o por las actividades que desempeñen pertenezcan a un régimen en particular, ¿no? Con ello, reitero lo que señalaba al inicio, el empleo público no es 728. El empleo público no es solo 276. El empleo público mucho menos es solamente régimen CAS, que por cierto también hay muchos que quieren seguir perteneciendo al mismo, ¿no? Y en el caso de los obreros municipales,
son las normas, las leyes que de cierta forma, al amparo de lo que establece la Constitución y lo que dijo ya el Tribunal Constitucional, ¿no? Ahí me remito a las sentencias. Por ejemplo, en el caso de el artículo 52 de la anterior Ley Orgánica de Municipalidades, las categorías previstas eran, por ejemplo, de funcionarios, empleados, obreros, personal de vigilancia. El régimen laboral atribuido posiblemente a los obreros era el régimen de la actividad pública. ¿Qué quiere decir la actividad pública? Entendamos por el decreto legislativo 276, el DL 276. Luego esto, con la modificación de la ley 27469, el régimen laboral atribuido a los obreros, ¿no? De cierta forma, es ya el tema de la actividad privada. Un cambio, ¿no? Ahí está justamente resaltado para que ustedes puedan seguir esta filmina. Pero ya luego, con el artículo 37 de la vigente Ley Orgánica de Municipalidades, uno va a apreciar nuevamente que el régimen laboral atribuido a los obreros municipales es el régimen del DL 728, ¿no? Y eso de cierta forma también fue ratificado y tuvo que ser precisado por el Congreso de la República, entre muchas cosas que a veces pues hacen mal. Creo que esto sí fue algo que se atinó y era necesario, ¿no? En decir, por ejemplo, que los obreros de los gobiernos regionales y los gobiernos locales no están comprendidos bajo el régimen laboral establecido por la Ley de Servicio Civil. Efectivamente, en la primera disposición final de la Ley del Servicio Civil, la Ley 30057, hay varios regímenes laborales que están excluidos, como por ejemplo los regímenes de carreras especiales. Ellos nunca van a entrar a la ley de servicio civil. Y también se estableció en el caso de los obreros municipales. Y esta ley señaló, ratificó nuevamente lo que señalaba la ley orgánica, que este personal pertenecía al DL 728, ¿no? La ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Y de cierta forma, esta situación, ustedes tienen la primera disposición complementaria final, y en concordancia con esta normativa, podemos resumir, ¿no? Podemos resumir y señalar, y eso también de cierta forma en un informe del año 2010 por servir, ¿no? Fue reconocido. El régimen de contratación del personal, de acuerdo a esta interpretación constitucional y la configuración legal del empleo público, es el régimen 728. Entonces, me parece que por ese lado, la Corte Suprema, al momento de emitir este primer pleno casatorio laboral, de cierta forma, justifica esto que se está señalando, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, desde el acceso a la función pública, esto como un derecho fundamental de configuración legal, ahí, claro, ahí existió en realidad bastante discrepancia por algunos magistrados, cada uno con fundamentos que de cierta forma no eran fundamentos pues de pareceres personales, sino fundamentos jurídicos y que de cierta forma era muy importante también tenerlos en consideración. Eh, Díaz Roncal y Richarte, en una publicación en el Diario Oficial del Peruano, señalaban que la meritocracia se ve materializada en los concursos públicos, los cuales aseguran el principio de acceso a la función pública. Y es que en el Perú se ha entendido que la meritocracia básicamente implica concursar. Concursar, someterse a un concurso público y de ese concurso público, pues resulta un ganador y ahí pues se habla de un trabajador que ingresó por meritocracia en igualdad de oportunidades. Pero desde mi punto de vista considero que esta situación de la meritocracia no solamente se mide para el grupo de personas que posiblemente trabajan en oficinas, ¿no? Claro, no me voy a remitir a esta diferenciación que se sigue haciendo entre obreros y empleados. Desde mi punto de vista, todos son trabajadores, lo tengo que decir, trabajadores del sector público, trabajadores del sector privado, empleados, servidores, ¿no? Funcionarios, pero finalmente son trabajadores. Entonces, esa diferenciación de que los obreros, ¿no? Desarrollan actividades básicamente manuales de campo, mientras que los empleados desarrollan actividades intelectuales de oficina, ¿no? De cierta forma ha conllevado en el caso peruano a medir la meritocracia como una suerte de que solamente la meritocracia podría establecerse en este segundo grupo y no en el primero. Yo preguntaba y decía, siendo servir el ente rector del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, ¿podría emitir algún tipo de lineamiento? Y eso también siempre viendo el marco constitucional sin vulnerar ningún tipo de derecho, una suerte de evaluación para que se incorpore los obreros municipales
en las diferentes municipalidades, como por ejemplo, ¿quién hace el filtro de que estas personas no tengan antecedentes penales? ¿No? ¿Quién hace el filtro, por ejemplo, de que esas personas van a actuar con probidad, con ética, no con moral? ¿No? Y con eso, ¿qué quiero decir? Que en el empleo público, eh, la función, la función pública que tú desarrollas, sea en el alto nivel o tal vez en un nivel considerado de cierta forma en el que no se requieren muchas competencias, desde el alto hasta el bajo, voy a decirlo así, pero por favor no quiero que se sienta como algo discriminatorio, ¿no? Inequitativo, ¿no? Cualquier labor de cualquier personal en cualquier cargo, mejor decirlo así, ¿no? Es importante y de cierta forma tiene efectos directos e indirectos finalmente en la sociedad, ¿no? Al momento de brindarse el servicio público. Muchos seguramente podrán decir, ah, yo me dedico solamente a sacar copias, o yo solamente me dedico pues a la limpieza. No, esa labor que tú estás desarrollando justamente es importante para que la sociedad sea como tal, para que por lo menos en un modelo de Estado social y democrático de derecho se respeten, se garanticen y también se permita el ejercicio de otros derechos. ¿Qué derecho yo puedo ejercer, por ejemplo, en cuanto a la libertad de tránsito si, por ejemplo, el personal de limpieza justamente no cumple con sus funciones o no existiera? ¿Podríamos nosotros, por ejemplo, hacer ciclismo, atletismo, ¿no? Entre otras actividades, posiblemente no. Entonces, quiero que se entienda eso. Claro, esta situación del acceso e ingreso a la función pública, desde mi punto de vista, los obreros municipales también lo tienen. Es un derecho que se le tiene que garantizar. Es un derecho humano de todos, ¿no? Y por ende, este derecho no implica, pues, que se establezcan exclusiones, mucho menos algún tipo de condicionamiento o impedimento que resulte discriminatorio. En el primer pleno se garantiza y se protege este derecho de acceso a los obreros municipales de régimen laboral al cual pertenecen, ojo, ¿no? Brindando de cierta forma así seguridad jurídica y limitaciones, ¿no? A actuaciones que son bastante discrecionales y transgresoras que muchas veces lo vemos y como ustedes han podido apreciar en el primer video, ¿no? Una persona en silla de ruedas, una gestión que no le paga sus ingresos. Entonces, el obrero municipal, ¿de qué vive? ¿No? Aquí, de cierta forma, hay que revalorar la función pública. Y esa revaloración de la función pública no solamente está para los que, de cierta forma, tal vez podamos vestir saco y corbata, ¿no? Está para todo el personal que presta servicios en las entidades públicas, ¿no? Esto es el ejercicio de la función pública y así debiera entenderse. Y claro, en el acceso a la función pública hay dimensiones, también tiene un contenido esencial en esas dimensiones, y eso también me remito a esta sentencia que ustedes están apreciando, porque es importante ser ese diálogo de lo que establece la Constitución, la legislación y el máximo intérprete de la Constitución. Y podemos estar o no de acuerdo, pero finalmente, en función a eso, podemos sacar bonitas conclusiones interesantes, sobre todo para analizar este primer pleno, y que de cierta forma también han sido citadas, ¿no? En esta sentencia casatoria, ¿no? Por ejemplo, una dimensión negativa, se prohíbe cualquier tipo de afectación del contenido, del derecho en su labor de configuración y de limitación del acceso a la función pública. Es decir, nosotros no podemos establecer, o en todo caso los legisladores, ¿no? No pueden establecer limitaciones en el sentido de que, por ejemplo, un obrero municipal, como no hay concurso público, no hay evaluaciones, entonces se diga, pues, bueno, pues si no hay concurso, no hay evaluaciones, el obrero municipal puede ser 276 o 728, no hay problema. No, no es así, ¿no? Por el contrario, ¿no? En el caso de la dimensión positiva de la función pública o del derecho de acceso a la función pública, ¿no? Hay una imposición de un mandato de desarrollo de normas y procedimientos orientados a su pleno ejercicio. Para que los obreros municipales ejerzan plenamente su derecho de acceso a la función pública, ¿qué se requiere? Se requiere varios cambios, varias reformas, por supuesto, ¿no? Ese régimen también podría contemplar una carrera, posiblemente, ¿no? ¿Quién dice que en el régimen 728 no puede existir carrera? Ejemplo, el BCR, claro, me dirán, pues no, Javier, pero ahí existen, pues, personal, de cierta forma, empleados públicos designados así, para ya resumirlo, y por ende, pues, ellos pueden ser asistentes seguro, luego especialistas, luego, no, asistentes, analistas y especialistas, o tal vez ejecutivos y directivos. Inclusive podría ser presidente, pues, de el BCR. En el caso de los obreros también podría implementarse para un mejor ejercicio y sobre todo poder garantizar
plena e íntegramente el derecho del acceso a la función pública. La función pública no es un derecho solamente de los que están actualmente laborando, ojo, es un derecho de toda la ciudadanía, motivo por el cual cualquier ciudadano se puede presentar para ser congresista, para ser presidente de la República, o cualquier ciudadano también actualmente puede presentarse a alguna convocatoria que se presenta, o también puede ser contratado como obrero municipal. La función pública es esa. Pero justamente en su contenido esencial, este acceso a la función pública tiene que ser en condiciones de igualdad, ¿no? Estas condiciones de igualdad, de cierta forma, no están bien entendidas, por lo menos en el plano ya de la gestión, y de cierta forma también eso implica que no se reconozca, por ejemplo, un ejercicio pleno de la función pública, mucho menos el ascenso. El ascenso solamente existe en las carreras administrativas o en todo caso en la carrera del servicio civil. En el caso del régimen K-728 no existe, pero se puede implementar desde mi punto de vista, considero. Claro, ese aspecto ya no fue desarrollado en el primer pleno, pero es muy importante que el pleno haya tenido en consideración estos aspectos de las dimensiones y el contenido esencial, ¿no? Ahora, yo les decía, este tema de la prohibición de deformar el régimen de contratación ya determinado a nivel legislativo, ¿no? Ahí solamente les pongo, para que ustedes puedan tener, voy a compartir posteriormente esta presentación, las sentencias en las que justamente se establece esta situación, ¿no? Y claro, hay que también ahí entender que la existencia de un régimen no es que porque ese régimen me parece a mí correcto, o bien, o bonito, o tiene más derechos, tiene que ser régimen de todos. Lamentablemente no. Frente a la coexistencia de varios regímenes laborales, si es que eso todavía persiste, ¿no? Lamentablemente se va a tener que incorporar varias personas, ya sea régimen 276, 728. En el régimen 276 yo decía, y en el 728 que está prohibido el ingreso. Está prohibido, por ejemplo, en el régimen 276 el nombramiento. En el régimen 728 que una persona ingrese con un contrato a plazo indeterminado. Pero eso no implica que en la actualidad se esté dando reemplazos porque hay personas que ya llegaron al límite de 70 años, por ejemplo, y están cesando. O han fallecido, por ejemplo, en la pandemia. Muchos fallecimientos. Recordemos que estas normas son pues una del año 84, otra del año 90. Imagínense el grupo de personas por tema de las edades, ¿no? El grupo etario normalmente pues están entre 50, 60 y algunos ya 70 y por ende, si esa persona deja el cargo estructural previsto y presupuestado, porque cumplió 70 años o falleció, son ejemplos, o renunció finalmente, entonces eso se puede contratar, ¿no? Ahí la existencia en el régimen 276 de los servidores públicos contratados, que no tienen todos los derechos, solo algunos, ¿no? Y en el caso del régimen 728, pues nuevamente también puede ser contratados por reemplazo, ¿no? Teniendo los mismos derechos, pero de cierta forma los ingresos lo tienen congelados, ¿no? Lo que se viene incrementando año tras año con los convenios colectivos centralizados y también descentralizados, ¿no? Desde que se emitió la ley 31188. Entonces, es importante también señalar que otro aspecto que el primer pleno ha tenido en consideración, pero esto yo lo podría advertir ya de manera implícita, ¿no? Es el tema de la desnaturalización y la precariedad laboral que implica que los obreros municipales pertenezcan al régimen 276. ¿Por qué digo eso? Porque de cierta forma, si ustedes se han dado cuenta, la discusión siempre está centrada más sobre todo en el caso de los altos funcionarios, ¿no? Más requisitos, más restricciones, motivos por los cuales el Congreso de la República nos ha regalado dos leyes, ¿no? La 31419 y la 31457, referida al tema de la idoneidad del personal, en el que se establece o se repite a veces los requisitos que ya están señalados en la ley del servicio civil respecto a los funcionarios de libre designación, remoción regulada, ¿no? Hablo de los ministros, viceministros, secretarios generales, por ejemplo. En ese tipo de situaciones, pues se centra la discusión, pero ellos en cantidad, pues representan posiblemente un porcentaje menor a lo que tenemos actualmente en el caso de los servidores o trabajadores que trabajan en planta, voy a decirlo así, entre los cuales también están los obreros municipales. Y ahí justamente señalo que de cierta forma en el empleo, ¿no? Al 2021, más de 1.400.000 personas representan pues los trabajadores estatales, los trabajadores públicos, ¿no? Y que de cierta forma en un gráfico que ustedes están apreciando se va a poder visualizar que constantemente hay un incremento de personal, ¿no? Bajo diferentes regímenes laborales, como es el régimen 276, 728, carreras especiales, CAS,
y de cierta forma nos da un total. Ahora, la incorporación de este personal, de cierta forma, como ustedes van a poder apreciar, el régimen 276, 728 carreras especiales es la que de cierta forma permanece y tiene el grueso de personal, ¿no? Representando prácticamente casi las 3/4 partes del total de lo que tenemos en el empleo público, ¿no? Mientras que el régimen CAS, un número todavía de cierta forma relativo, pero este crecimiento desmedido e inequitativo de la planilla pública, es decir, el gasto del personal y obligaciones sociales, en el caso de los obreros municipales, tiene varios efectos porque algunos fueron contratados bajo el régimen CAS, otros bajo el régimen 728, y lo vamos a resumir seguramente ya para estar finalizando estas últimas filminas, ¿no? En cuanto al derecho individual, al derecho colectivo, al derecho de la seguridad social y también al derecho procesal, ¿no? Contratar a un obrero municipal bajo régimen CAS, claro, posiblemente la justificación del Estado siempre sea, bueno, en aras del interés general y por ende tanto necesitamos y nunca hay presupuesto para contratar personal, ¿no? Esto siempre se ha conocido y es de cierta forma también un talón de Aquiles que ahora posiblemente le esté costando pues la vigencia de la Ley de Servicio Civil y del propio Servir, ¿no? En el derecho individual, el tema de incorporar un obrero municipal bajo régimen CAS, ¿qué implica? Básicamente implica reconocer la retribución económica mes a mes, que claro, tiene un mínimo, que es la remuneración mínima vital, 1.025 soles, y una máxima, 15.600 soles, pero imposible que un obrero municipal llegue a ese monto. Normalmente ese monto está fijado para los que asumen cargos directivos o cargos de confianza. Un obrero municipal posiblemente puede ganar 3.000 hasta 4.000, 5.000 soles, ¿no? Posiblemente montos mayores que desconozco, pero por la experiencia y por los casos que uno ha visto, más o menos están en ese promedio, 3.000, 4.000 soles máximo. Ahora, eso es una gran afectación, porque si solamente van a recibir retribución económica, no van a recibir asignación familiar, por ejemplo, lo que se recibe en el régimen 728, ¿no? Y cuando ellos, por ejemplo, cesan, que ya lo había adelantado, no van a tener CTS. En el régimen CAS no está reconocido la compensación por tiempo de servicio, lo que sí está reconocido en el régimen del DL2, 728. Claro, otro aspecto también la estabilidad laboral, al inicio y durante la permanencia. eh, no tienen estabilidad laboral actualmente los que están bajo régimen CAS. Y claro, solamente los que suscribieron contratos o los que tenían vigentes contratos hasta una fecha 10 de marzo del 2021. O sea, de cierta forma, ahí se cerró el tema y luego salió una ley de presupuesto indicando que si no has regularizado esto, entonces tienes un año más para que regularices, y si no has regularizado, todos se quedan con contratos temporales, ¿no? Entonces, una grave afectación el haberse de cierta forma reconocido la contratación de los obreros municipales bajo régimen CAS, que vulnera varios derechos de carácter individual. Y en el caso del carácter, el derecho colectivo, ¿no? El régimen CAS, de cierta forma, actualmente, bueno, los que tienen estabilidad seguramente decidieron juntarse y generar y formar sus sindicatos, que ello les permite también negociar mejores ingresos, condiciones de trabajo, y por ende también hacer el ejercicio de la fuerza de presión, denominado la huelga, ¿no? En el caso del régimen CAS, para los contratados, que nuevamente estamos en esa misma situación, ¿no? Imposible que los contratados, pues, a plazo determinado se afilien, porque eso implica muchas veces en las entidades que desconocen a veces los derechos laborales de corte constitucional, pues cesar, ¿no? Hasta aquí nada más. En la seguridad social, las pensiones, ¿no? De cierta forma, muchas personas contratadas primero como servicios no personales, luego CAS, luego servicios no personales o locación de servicio. Ahora inclusive la ley de contrataciones permitía contratar personal. Eso de verdad en la práctica cuando uno ve, ya no son ahora locadores, son proveedores. Imposible, ¿no? Entonces, las entidades públicas, principalmente los gobiernos regionales y locales, ¿no? Con eso no quiero desmerecer la labor de muchas gestiones que son muy buenas, ¿no? Se llenan de locadores, de proveedores e inclusive de servidores CAS. Y olvidan de cierta forma que su régimen de contratación es el 728, a lo cual tienen que hacer ellos las gestiones correspondientes. Y esa situación de cierta forma genera que haya interrupciones en la realidad, en la realidad continuada laboral de todos los trabajadores, de todos los obreros municipales, y por ende hay interrupciones en cuanto a las cotizaciones, en cuanto al pago de sus
aportes previsionales, ¿no? Si estás en la ONP, 65 años, 20 años de aporte para que por lo menos recibas una pensión mínima de 500 soles. Si estás en FP, estás, perdón la expresión, fregado. Ganas 2.000 soles, 3.000 soles. No te conviene la FP, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que tú aportas de, por ejemplo, 2.000 soles, 13%, no pasa pues los 200, 300 soles. Eso súmale por 20 años. Por 20 años, posiblemente alguna rentabilidad que haya generado, tu pensión será pues posiblemente no 200 soles. Va a ser posiblemente 100 soles o hasta menos, ¿no? Situación que de cierta forma también ante interrupciones, eso posiblemente cuando tú tengas continuidad laboral, permanencia, pero servicios no personales, locadores de servicios, CAS, ¿no? En el CAS te pagan cierto monto, en el régimen 728 posiblemente también te pagan un monto mayor, tiene repercusiones. En el tema de la salud también hay que tener en consideración que los trabajadores, cuando prestan servicios, un vínculo laboral, tienen que estar 3 meses aportando de manera continua o 4 meses de manera discontinua para poder acceder a los servicios de salud. Claro, unos me dirán, pero existe el SIS, pero el SIS, ¿qué tipo de atención brinda? ¿No? Entonces también hay una afectación en el derecho procesal. Existía una afectación en tanto pues el primer pleno hubiera decidido lo contrario, ¿no? Que justamente era que un obrero CAS, por ejemplo, que debió pertenecer desde el inicio al régimen 728, tenga que agotar la vía administrativa, tenga que acudir al tribunal del servicio civil, porque estamos hablando de la materia de acceso, por ejemplo, al empleo público, lo cual es competente, para recién ir, por ejemplo, a la vía del proceso ordinario laboral, por ejemplo, o en todo caso al proceso contencioso administrativo puro, ¿no? Y eso de cierta forma, pues, implica tiempo, y ese tiempo implica, pues, que la justicia se tarda y por ende también el trabajador, pues, no tenga garantizado todos sus derechos. Entonces, frente a todos estos aspectos, el primer pleno laboral casatorio, de cierta forma, permite brindar esta seguridad jurídica y finalmente decide y señala el régimen de contratación de los obreros municipales, ¿no? De los que se ha puesto como ejemplo en el video, de los que también se ha señalado conforme nuestro amigo y colega José Luis Jara Bautista nos indicaba hace ya 5 años atrás, ¿no? Ese personal pertenece y debe pertenecer al régimen 728. Pero el tema no termina ahí. Es un pleno laboral casatorio, es vinculante a todas las entidades públicas, pero la gran pregunta es, después del 6 de mayo del 2024, del presente ejercicio fiscal, ¿qué están haciendo las entidades públicas? ¿Qué está haciendo el ente rector del Sistema Unitario de Gestión de Recursos Humanos para cumplir con ese pleno, para ordenar esa contratación, regularizar la forma de contratación correcta que se ha establecido esto desde una interpretación de la configuración constitucional, legal, jurisprudencial del empleo público, en el caso de los obreros municipales, ¿no? Por lo menos hasta la fecha desconozco de alguna acción que se esté tomando. Muchas veces, inclusive ahora, tener una sentencia no implica necesariamente la garantía de muchos derechos, lo cual también implica que este tema tiene que ser cumplido tal como lo estableció nuestra Corte Suprema, pese a las discrepancias que pudo haber internamente, y hay pronunciamientos que son disímiles o se apartan del criterio mayoritario, porque esto, ojo, hay que señalar, no ha sido unánime la decisión, sino por mayoría, pero también hay que tener en consideración que está en juego, más allá de estos aspectos jurídicos que yo he señalado, finalmente estos aspectos de reconocimiento de los derechos laborales, de corte individual, de corte colectivo, de seguridad social y también de corte procesal en el caso de régimen de contratación siga siendo el régimen CAS. No, aquí ya básicamente para cerrar, es cierto, ¿no? Esto solamente ya como colofón de esta presentación, existen varios regímenes laborales, ¿no? Yo les pido simplemente 2 minutos, ¿no? Para terminar. Tenemos actualmente en el Estado, ¿no? Solamente quiero referirme al caso de los trabajadores que desarrollan funciones administrativas, personal que está bajo la Ley de Servicio Civil, personal que está bajo el régimen del DL 276, algunos tienen carrera administrativa, los nombrados, otros no, los contratados no, que están bajo el régimen 728, algunos tienen estabilidad laboral, otros son contratos a plazo fijo, el caso de muchos abogados que laboran en el Ministerio Público, el Poder Judicial, conozco muchos colegas en esa situación,
o el régimen CAS, ¿no? Que algunos ahora ya tienen estabilidad laboral, pero otros siguen siendo pues contratos a plazo fijo y como les voy a indicar, el hecho de que laboren más de 10 años, pues no les garantiza que van a tener ninguna compensación por tiempo de servicio. Pero también tenemos ese grupo grande, excluido también del empleo público, que son los locadores o terceros, ¿no? Que ejercen función pública en los hechos, aplicando el principio de primacía de la realidad, ¿no? Pero no se les reconoce nada, ¿no? De cierta forma, frente a toda esa situación, no hay pues mayores ingresos, no hay tema de mayor remuneración pensionable, no hay una carrera y capacidad en el tema de la progresión o movilidad entre entidades, o sea, un servidor que pueda laborar en entidad de nivel nacional, regional, local. No hay estabilidad laboral y permanencia, no hay carrera, ¿no? No hay capacitación, no hay equidad remunerativa, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Y eso, de cierta forma, implica revalorizar la función pública. La función pública que está reconocida en la Constitución, que muchas veces nos olvidamos, incluso en los análisis que uno podría hacer, inclusive alegando casos en defensa de los trabajadores a nivel de los tribunales de justicia, ¿no? Y es así también que el Tribunal Constitucional en esta sentencia, la 013/2021, de cierta forma señalaba y exhortaba principalmente al Poder Ejecutivo de que pues implemente la ley de servicio civil. Que es cierto, esta ley no se toca a los obreros municipales, pero con eso también quiero señalar algo desde mi punto de vista. La ley de servicio civil posiblemente hubiera sido una excusa muy importante para que también se mejore la situación de los trabajadores de los obreros municipales. Porque el régimen 728 es un régimen propio del sector privado, que se haya introducido al sector público porque se introdució a la fuerza, no hay que decirlo que se introdujo porque era necesario, sino a la fuerza, ¿no? No implica que ese régimen tenga que permanecer bajo las mismas reglas que sí podrían ser útiles y aplicables en el sector privado. Por ejemplo, ¿quién paga las horas extras? En el sector público no se paga horas extras porque están restringidas por normas presupuestales, ¿no? Entonces, la implementación de la ley de servicio civil de cierta forma, esto ya es conocido, ¿no? Actualmente se está discutiendo su derogación, ¿no? Algunos seguramente contentos, otros seguramente tristes, ¿no? No sabemos finalmente dónde nos va a conducir esta situación. Claro, el caso de los obreros municipales va a permanecer así, pero solamente como un tema de reflexión, ¿no? Cualquier tipo de discusión sobre cualquier régimen laboral tiene que desvestirse de cualquier dogma o ideología que solo conduzca a más precariedad e informalidad, ¿no? Yo me pregunto, ¿el régimen 728 tal como está actualmente es un régimen que genera empleo decente? Es un régimen que permite, por ejemplo, como veíamos en el video, de que los empleadores, que en este caso son las gestiones de los gobiernos regionales y locales, puedan cumplir con sus obligaciones mes a mes y también cuando cesan con el pago de sus beneficios sociales, ¿no? Entonces, la historia del empleo público o del servicio civil actualmente es ya conocido una historia escabrosa, ¿no? En términos de lo que señalaba también el profesor Neves cuando hablaba del régimen previsional que se implantó en el Estado, ¿no? Para los funcionarios y servidores. Entonces, hay que tener en consideración que muchas veces sí, está bien luchar por un régimen, pero luchemos para que se mejore. Ninguna norma es perfectible. Este régimen 728 para el régimen de contratación de los obreros municipales podría mejorarse y esto seguramente a través de la emisión de otro tipo de normas reglamentarias a la misma, pero que sean aplicables en el sector público. Principalmente también, por ejemplo, en el tema del acceso. ¿Quién nos garantiza que el serenazgo, por ejemplo, sea una persona que sí va a obrar de buena fe, una persona que de cierta forma no está coludido con otro tipo de personas de mala vida, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos a señalar. Y finalmente, con esto ya voy cerrando, ¿no? Un saludo en especial para todos y todas las personas que laboran en el empleo público, este sentimiento perenne de ser trabajador público. Feliz día del servidor civil y de la servidora civil, ¿no? Hay un cuentito muy importante de Julio Ramón Rivero, que es Espumante en el sótano, ¿no? Y Espumante en el sótano, de cierta forma, nos enseña y nos dice, pues, que eh, eh, ahí describe la historia desde la ficción de Aníbal. No es Aníbal a quien conocemos ex premier, sino Aníbal desde la ficción, que elaboraba lo que ahora es el edificio Alzamora. Antes estaba ahí ubicado el Ministerio de Educación. Y existe un sótano, efectivamente. Yo en las veces que he ido por diligencias, esto a nivel pues de litigio,
sí, efectivamente existe un sótano. Y lo más curioso que Julio Ramón Rivero escribe este cuento estando en París, ¿no? Seguramente pues Julio Ramón Rivero también transitó por esos lugares para que pues desde la realidad pueda generar esta ficción. Y Aníbal se dedicaba simplemente a sacar copias en el sótano. Y llegó la edad de 70 años, se tenía que jubilar y justamente pues él lleva un champán, por eso el título del cuento Espumante en el sótano, y convoca pues a todos sus compañeros, amigos para brindar, ¿no? Y ahí bueno, Aníbal va comentando su primer matrimonio que fracasó, su segundo matrimonio, ¿no? Y su esposa le decía pues en el segundo matrimonio, Aníbal, ¿y qué harías si volvieras a nacer? Y Aníbal, bastante reconfortante, con esa vocación de servicio que le caracterizaba, con esa responsabilidad, excelencia, respeto en el ejercicio de la función pública, dice que si él volvería a nacer, volvería a trabajar en el Estado, ¿no? Y con eso indicarles que cualquier persona, en cualquier cargo que desempeñe en la función pública, en cualquier entidad pública, ¿no? Está haciendo un gran cambio, a diferencia de los que laboran en el sector privado. El sector privado, seguramente intereses de un determinado grupo de empresas o una persona natural en específico. En el sector público, no. Lo que tú estás haciendo, por ejemplo, sacando simplemente copias, puede servir para que con esas copias, pues finalmente ese documento llegue a la alta autoridad y la alta autoridad tenga esa información, esos antecedentes y, por ejemplo, plantee denuncias constitucionales, ¿no? Entonces, la labor de toda persona que labora en el sector público, que ejerce función pública, es muy importante. Eso ténganlo presente. Muchas gracias por su atención y atento a las preguntas que se puedan plantear. Buenas noches. Hay preguntas a través del chat. Sí, entonces lo puedo leer, ¿no? Sí, sí. Hay entidades que contratan personal obrero para un proyecto o actividad. ¿Esto es correcto? ¿Debe ser contratado por concurso público? Bueno, en el caso, y eso también las opiniones pueden variar, ¿no? Y también teniendo en consideración lo que se ve muchas veces dice, ¿no? Eh, efectivamente, mira, cuando hay personal obrero, o bueno, en todo caso, en los documentos de gestión interna, son obreros, estos obreros en diferentes tipos de connotaciones, como he visto, limpieza, serenazgo, entre otros, de cierta forma, actualmente, hasta donde se conoce, en los diferentes gobiernos regionales y locales, no establecen ningún tipo de concurso público, ¿no? Básicamente, eso lo que es, pues tú apoyaste una gestión para que llegue al poder y esa gestión que ya llegó, pues ven aquí, ingresan, ¿no? No ingresan muchas veces por la puerta, sino por las ventanas, pero de cierta forma es una situación que se viene dando. Ahora, en el caso de proyectos, de cierta forma, dependerá, ¿no? Dependerá de cada entidad y de cierta forma también de la actividad que se va a desempeñar. Si es propiamente de obrero, posiblemente en algunos casos no lo hagan, o si es ya un tema que ellos quieren decir que son obreros porque van a trabajar en campo, por ejemplo, ingenieros civiles, ¿no? Yo he tenido algunos casos en los que ingenieros civiles son calificados como obreros, pero no son obreros, de cierta forma, ¿no? Su actividad justamente está en el campo, pero con esta definición todavía bastante tradicional y ya desfasada, muchas veces se hacen este tipo de situaciones, ¿no? Ante lo cual podría indicar que los criterios pueden variar, inclusive en el caso de servir cuando Servir indicó que pueden ser contratados bajo el régimen CAS los obreros municipales. Por ejemplo, desconozco que en algún informe de Servir se haya señalado que tienen que ser contratados bajo el régimen CAS y además tienen que someterse a un concurso público de méritos en el que se tiene que cumplir esto. Recordemos que bajo el régimen CAS existen lineamientos emitidos por parte de Servir en el que se establece los criterios para que se pueda proceder con el concurso público en el que hay pues evaluaciones de conocimientos, entrevista personal y otras veces también antes había evaluación psicológica que de cierta forma en la actualidad eso ya no es determinante. No, las entidades finalmente también pueden hacer evaluaciones psicológicas, pero básicamente como un aspecto referencial más no vinculante.
Claro, si es de limpieza pública, como te voy a indicar, hasta donde conozco en la realidad, no se establecen concursos públicos. Ahora, si se estableciera un concurso público, eh, ¿qué evaluarías a una persona que desarrolla labores de limpieza? ¿No? Posiblemente solo un aspecto de un examen de conocimientos en el que le indicas, pues, si sabe o no sabe cumplir esa labor o qué experiencia tiene, preguntas objetivas o para desarrollar, y una entrevista personal, básicamente para saber quién es esa persona. Esa es una discusión justamente que en el pleno se daba, ¿no? En el pleno algunos magistrados decían, claro, entonces, como ahora van a ser todos 728, entonces, y no va a haber concurso público, pues todos van a salir ganados. Y no es así, ¿no? Seguramente la entidad puede ser determinados filtros, ¿no? Pero concurso público, así como lo estamos conociendo, como señalaba, dirigido y básicamente pensado para ese personal que desarrolla actividades de oficina, ¿no? Llamados empleados públicos, entre comillas, muy difícil que se pueda establecer en el caso de los obreros municipales. Otro tipo de evaluaciones, sí. Claro, seguramente ahí entiendo que es un tema de reemplazo, es decir, una jornada así tipo la actividad minera, ¿no? Los trabajadores mineros laboran 2 semanas y 2 semanas de descanso. Y en esas 2 semanas entran otros mineros y así están pues en esa jornada atípica que se llama, ¿no? Entiendo también que por ahí puede ir la pregunta. Serenazgo municipal. eh, bueno, ahí ahí lamentablemente, bueno, también eso a veces cuando se emiten normas de manera aislada solamente para determinados grupos, se genera esta situación y este desorden, ¿no? Yo le señalaba de manera bastante resumida la coexistencia de 3 regímenes laborales generales y bueno, actualmente ya serían 4 con la ley de servicio civil. Por ejemplo, en la actualidad, muchas entidades que se están creando, o que se han creado, o que se están reestructurando, su régimen laboral de contratación ya no es el 728, ya no es el 276. ¿No? El CAS nunca va a ser, ojo, porque el régimen CAS nació como régimen temporal, aunque sigue permanente, ¿no? eh, Su régimen laboral está siendo establecido bajo la ley de servicio civil. Ahora, si existe una norma con rango de ley que establece que el régimen de contratación de determinado personal es tal, de cierta forma me remito a lo que señalaba el Tribunal Constitucional, ¿no? Esto, de cierta forma, sí, o sea, habría una suerte ya de desnaturalización de lo que tenemos actualmente como obreros, y yo había señalado justamente al inicio de la exposición, justamente cuando José Luis Jara Bautista hace 5 años también comentaba este tema bastante interesante, ¿no? Y señalaba pues que dentro de este tema, de este grupo de los obreros municipales encontramos a tal, tal, fulano, tal, dentro de los cuales también estaba el serenazgo o el personal del serenazgo municipal, ¿no? Entonces, de cierta forma, podría más adelante, por ejemplo, los trabajadores de limpieza, también a través del Congreso de la República, ahora que está Chabelita en el Congreso, podría decir, pues, oye, Chabelita, nosotros también queremos un régimen, pero no queremos el 728, queremos la ley de servicio civil, porque nos pareció más interesante. ¿Por qué? Porque la ley de servicio civil, ¿sabes lo que hace en la ley de servicio civil? Es una norma perfectible, pero bastante interesante. Eh, Conglomera los beneficios del 276, del 276, por ejemplo, la carrera, hay carrera en la ley de servicio civil, del 728 el tema de los ingresos, hay gratificaciones, hay CTS, se te reconoce todo, ¿no? Y otros conceptos más que se pueden establecer. Entonces, se hace una unión y de cierta forma la ley de servicio civil básicamente es una norma mejorada de lo que ya tenemos en el 276 y 728. Pero claro, esa norma que de cierta forma habría establecido que el régimen de contratación sea del personal de serenazgo o la ley de servicio civil, en principio contraviene con lo que establecía en la primera disposición complementaria final de la ley de servicio civil, en el que de cierta forma se dijo que los obreros municipales no forman parte de la ley de servicio civil. Por un lado, no quieren formar, pero como no se ha definido concretamente quiénes son obreros municipales,
y en algunos casos se ha venido incorporando otro tipo de tipologías, ¿no? De cierta forma se emiten este tipo de normativas. Bueno, los obreros municipales de... Ahí hablemos básicamente de trabajadores, ¿no? Del sector privado. En el sector privado, las denuncias, y tanto también en el sector público, muy importante esta pregunta que me permite también señalar algo que estaba omitiendo, y eso en realidad es algo imperdonable, ¿no? En el tema de la supervisión, fiscalización, en cuanto a la garantía, la protección de los derechos de corte socioeconómico, ¿no? Corte sociolaboral. Frente a esa situación, por ejemplo, si tú perteneces al régimen laboral y la actividad privada, estés en el público o en el privado, SUNAFIL tiene todas las competencias para intervenir, para imponer las sanciones correspondientes. Pero claro, recordemos que SUNAFIL básicamente impone multas y es un tema entre SUNAFIL y la empresa privada o la entidad pública, ¿no? Ustedes justo han visto el video al iniciar esta sesión en el que claramente pues se ve que es un obrero de una entidad pública y SUNAFIL está interviniendo. Y si fuese de régimen CAS, SUNAFIL interviene, sí, pero de cierta forma, en el régimen CAS y en el régimen 276, ¿quién fiscaliza? ¿Quién supervisa? Hay una gerencia de desarrollo del sistema de recursos humanos de Servir, que ustedes pueden googlear y ahí van a encontrar números de contacto en el que si hay algún tipo de atropello, vulneración de un derecho, o no se le quiere pagar su remuneración o su liquidación de beneficios sociales, se puede interponer también la denuncia ante esta gerencia. Esta gerencia hace acciones de pedir información y también recomienda, siempre recomienda, pero que de cierta forma sirve si sobre todo pues hablamos de montos que implicarían inclusive irse hasta la vía judicial. No, en el sector privado, tanto también como el sector público, con excepción del régimen 276, el ingreso mínimo que se tiene que reconocer es la remuneración mínima vital, que a la fecha está establecida en 1025 soles. Eso es lo que te tienen que pagar. Claro, de ese monto, de ese importe total bruto, hay descuentos que se tienen que hacer, como por ejemplo, en el caso de los aportes previsionales, si estás afiliado a una FP, 13% aproximadamente, 10% para tu fondo de jubilación, más o menos 2 y tanto por ciento para la prima de seguro contra invalidez y para los sobrevivientes en caso tengas viudas e hijos, y más o menos ese porcentaje restante que no llegaría al 1%, ¿no? La comisión que la AFP te cobra para administrar tus fondos, porque las AFP dicen, pues yo no soy bombero, tengo que administrar y para eso me tienes que pagar. En el caso de que estés afiliado a la ONP, a la Oficina de Normalización Previsional, ahí sí es el 13%. Ahora, adicionalmente a eso, claro, hay un 9% que se paga de salud, pero eso lo paga el empleador directamente, tomando como referencia la remuneración que tú percibes mensualmente, ¿no? El ingreso que tiene carácter remunerativo y por ende también carácter pensionable. Y en otros casos, posiblemente también te pueden descontar por el impuesto a la renta, ¿no? Quinta categoría en el caso del régimen 728. Entonces, esa es la situación, ¿no? Imposible que te paguen menos de ese monto establecido a nivel legal, ¿no? Lo cual puedes interponer la denuncia ante SUNAFIL y SUNAFIL actuará de manera inmediata. Mi recomendación es que tengas sustentado, tengas los documentos y puedas acudir con ellos para que también facilites el trabajo de supervisión, fiscalización de los inspectores. ¿Alguna otra pregunta? Si alguien desea, puede activar sus audios. Y aprovechando coaccionar a la renuncia, eso es hostigamiento laboral. Y ese hostigamiento laboral también implica que se tiene que mandar un escrito indicando, oye, cesa estos tus actos de hostilidad, más aún si tienes un contrato a plazo indeterminado, lo cual también se puede poner en evidencia de SUNAFIL, ¿no? Claro, estos temas también se tienen que analizar entre tema de costo-beneficio si lo quieres judicializar finalmente. A nivel judicial, tienes que ver pues este tema con un asesor, con un abogado. Este abogado de cierta forma también ver cuánto se va a pedir en cuanto a algún tipo de vulneración respecto a temas económicos principalmente. Ahí el tema de la hostilidad laboral, entre otros aspectos, también tendría que verse pues el tema de el daño moral que viene sufriendo la persona producto de esas acciones, ¿no? Pero siempre es muy importante analizar costo-beneficio, ¿no? No todos los casos también se pueden judicializar porque finalmente te va a salir más caro el juicio
y de cierta forma, pues a lo que vas a obtener finalmente un proceso que dura por lo menos 4 o 5 años. Creo que esas son las preguntas. Sí. Muchísimas gracias, doctor Javier Paitán Martínez, por haber desarrollado este webinar. Muchísimas gracias en nombre de Enfoque Laboral y en especial en nombre del doctor José Luis Jara Bautista. Espero que podamos contar en próximos eventos académicos de Enfoque Laboral con usted. Muchas gracias. Gracias a todos por la confianza que tienen con Enfoque Laboral. Esperamos también contar con ustedes. Estén atentos al Facebook donde nosotros podamos colocando todos los eventos que realiza Enfoque Laboral entre seminarios y cursos. Así que estén atentos al Facebook. Y bueno, doy por culminado este webinar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches.